Perfecto. Bienvenidos a todos al PTV Talks de este mes y me encanta que sea de la mano de Ramiro y Ramiro de ThoughtWorks. Ahí sigue entrando gente y nada más para hacer mejor uso del tiempo, creo que no me queda más que agradecer a ThoughtWorks, Ramiro y Fernando por sumarse a este espacio que, como ya saben, es la reunión mensual del portafolio de Buen Trip Ventures, donde buscamos topar temas que les están doliendo o que los pueden potenciar a la gran mayoría del portafolio. Pueden ir convocando mientras vamos arrancando la sesión a sus equipos técnicos también, aunque ya se los dijimos, pero pueden seguir jalando a gente. Y habíamos conversado con Fernando y con Ramiro sobre la dinámica que veremos hoy. Va a estar dividida en dos, que Ramiro ya les contará un poquito más. Va a estar dividida en dos, la primera mitad más unidireccional de Ramiro contándoles un poquito de lo que veremos, y la segunda mitad va a ser una dinámica de Fishbowl donde Ramiro y Fernando van a empezar a interactuar con los startups del portafolio para empezar a ver problemas y soluciones como ustedes lo han resuelto dentro de sus startups, los temas que Ramiro va a poner sobre la mesa en la primera mitad de esta sesión. Nada más quiero presentar a Ramiro para que después él también profundice en eso, pero Ramiro, la verdad yo lo conozco desde mis inicios en Buen Trip Hub, ha sido mentor incluso antes de que tengamos el programa Aceleración, cuando teníamos un programa de mentorías, fue uno de los mentores más valiosos que pasó por el antiguo Buen Trip Hub, incluso cuando lo hacíamos de manera presencial. Y desde entonces hemos seguido en contacto, pero creo que hoy logramos juntar a ThoughtWorks con Buen Trip Ventures y es una excelente excusa para seguir conversando, ¿no? Y para que igual puedas ver, Ramiro y Fernando, lo que estamos construyendo en Buen Trip Ventures y lo que a su vez las startups del portafolio están construyendo. Así que presento a Ramiro sin quitar más tiempo para que tú nos cuentes un poquito de tu rol dentro de ThoughtWorks, hace cuánto estás ahí y tu background y tu motivación también dentro de esa organización. Así que mil gracias a todos por acompañarnos y arranquemos. Me hiciste acuerdo, Carmen, de los días en que nos veíamos face to face, que de todas maneras son maravillosos. Ojalá nos volvamos a encontrar todas en algún espacio común. Un gusto enorme juntarnos con ustedes, el Fer Tamayo y yo, esta tarde para conversar un poco sobre, en realidad no les hemos traído una agenda muy marcada, les vamos a compartir en quizá 15 minutos cuatro pensamientos para arrancar la conversación, y luego la propuesta es más bien que vayamos intercambiando preguntas, puntos de vista, y así construimos algunas conclusiones y algunas ideas que quizá les son valiosas a más de una persona en este foro. Yo soy Ramiro Castillo, llevo en ThoughtWorks 7 años, en la industria voy a mi año 15. Soy ingeniero electrónico como background, aunque me junté mucho más al desarrollo de sistemas de información los últimos 10 años y a la gestión cerca de los últimos 7. He jugado roles de business analyst, developer en algún momento, infraestructura en algún momento, y estos últimos años he estado más en roles de delivery, y desde agosto del año pasado tomé la invitación de ser parte del liderazgo global de ThoughtWorks como Managing Director para nuestra operación en Ecuador. Junto a mí también se suma Fernando Tamayo, a quien le doy paso para que se presente brevemente. Vale, muchas gracias, Rami. Qué gusto compartir este espacio con todas ustedes. Tengo aquí a un par de personas, poco más de gente conocida, entre Jacobo, Chan, Paul, quizá. Un gusto verles por acá también. Soy Fernando Tamayo.
Tengo en la industria alrededor de los 18 años, a veces ya pierdo un poquito la cuenta. He pasado igual por varios roles, varios escenarios, varios clientes, sector público, trabajar en startups, he hecho freelance. Los últimos 4 años me junté a nuestra organización, a ThoughtWorks, muy contento de estar por acá. Mi expertise está alrededor de arquitecturas de sistemas. Me gusta también los temas de construir equipos altamente performantes por sobre todo. Y últimamente he dedicado mucho a la mentoría, a la tutoría sobre todo. Y dentro y no les conté mi rol acá en la organización es de Head of Technology, un símil de director de tecnología en otro tipo de empresas para la región de Ecuador. Dentro de mi responsabilidad está un poquito velar justamente por la salud tecnológica de nuestros engagements, los engagements que tenemos acá en la región, además de ser una guía para nuestros developers, velar por la excelencia técnica por sobre todo, y ser un poco la voz desde el lado de la tecnología, seteando la estrategia tecnológica que a la vez influencia mucho en las estrategias de nuestras otras áreas funcionales. Una vez más, un placer estar por acá, un gusto verlas. Gracias, Fer. Entonces, este equipo, les vamos a compartir, como les digo, 4 ideas nada más disparadoras para un poco fomentar la conversación que puede ir atrás de estas 4 que les compartimos o cualquier otro tema que ustedes quieran traer a la mesa. Y ahí entre el Fer y yo les tratamos de compartir algunas perspectivas de lo que hemos visto que nos ha dado resultado en escenarios similares, en startups, también en scale-ups y en grandes organizaciones con las que nos topamos en nuestro portafolio en ThoughtWorks en el día a día. Les voy a dejar también y luego le comparto a Carmen esta presentación para que por favor la distribuya, algunas referencias, links, para quienes quieran ahondar en detalles. Hay algunos libros, artículos que hemos producido, varios de ellos nosotras en ThoughtWorks y otras son referencias conocidas en la industria que les pueden ser útiles, y sobre todo vamos a luego movernos al conversatorio, a este fishbowl que esencialmente involucra que alguien más se sume. Vamos a suponer que tenemos aquí un escenario, tenemos 3 sillas, 2 la ocupamos el Fernando Tamayo y yo, y una tercera se va a sentar alguien que alzando la mano a través del Zoom va a ahondar ya sea con una pregunta o con algún complemento o idea que no necesariamente tiene que estar alineada con lo que nosotros digamos tampoco, por supuesto. La idea aquí es más bien conectar y tratar de ir sacando conclusiones y compartiendo experiencia. Bueno, un poco a lo que vinimos, pensando desde la perspectiva de cómo tener un modelo de negocios digital saludable. La palabra digital a veces puede tender a obnubilarnos un poco y a enfocarnos muchísimo hacia el lado tecnológico, que es fundamentalmente importante. Sí, claro, es el core del negocio digital. Si estamos hablando de un producto digital, por ejemplo, por supuesto que necesitamos una solidez técnica atrás, pero no solamente es esta. Un negocio saludable, sólido, que evoluciona en el mundo digital, también tiene que partir de construir una cultura que fomente la excelencia. Esto suena bastante trillado, suena que nos lo repiten siempre, pero también les digo que es bastante de lo que adolecen y lo que vemos que adolecen varias organizaciones que están escalando. El momento que pasan del modelo startup hacia el modelo en el que necesito ya escalar para capturar nuevos mercados, nuevas inversiones, o para posicionarme en un mercado determinado, pues también necesariamente viene el trigger de aumentar los tamaños de nuestros equipos, de incorporar nuevos liderazgos, nuevas visiones, nuevas perspectivas. Y si atrás de eso no tenemos un modelo y una arquitectura de equipos que fomente una toma de decisiones focalizada, que brinde suficiente autonomía, que tenga claros los objetivos hacia donde se está moviendo, que responda a un propósito, pues la organización empieza a tambalearse. Entonces, una primera idea de donde quería partir es que es bastante fundamental pensar en lo que le podemos denominar arquitectura de equipos
y arquitectura de cultura. Suena bastante tequi, pero en realidad está más conectado con las interacciones personales. Y atrás de eso, como organización, por supuesto, es muy, muy, muy útil partir de dar un propósito y de compartir ese propósito y tratar de digerirlo hacia las personas, de tal manera que se vuelva una guía en la toma de decisiones. Nosotros en ThoughtWorks encontramos un arquetipo que nos funciona, en el que le llamamos lentes. Y esencialmente tenemos en el centro el core de nuestra organización, el por qué existimos, que es esto de crear impacto extraordinario a través de la tecnología. Y vemos estos lentes, este core de nuestro propósito a través de 5 lentes, que no voy a entrar mucho en profundidad, pero más bien lo que les dejo de idea central de esta lámina es el encontrar algo que les permita comunicar reiteradamente a su organización el por qué existe, el por qué están ahí, el por qué se conectan día a día a las llamadas y el por qué hacen commits día a día a su pipeline de integración, etcétera, etcétera. A nosotros nos funcionó esto, por supuesto no fue un trabajo de un día, esto globalmente lo vinimos trabajando y evolucionando 2 años al menos, y fue una evolución de un precepto similar que teníamos años atrás, que utilizábamos una analogía de pilares o de un banco que necesita soportarse en 3 fundamentos. En un momento de la organización evolucionamos a esta visión más centrada hacia vistas paradigmáticas y por supuesto acompañadas de nuestros valores. Esto en ThoughtWorks lo repetimos permanentemente, está en nuestro sitio web, lo utilizamos como un mecanismo para tomar decisiones, para guiar en macro el cómo evolucionamos y fundamentamos nuestras decisiones, y luego nuestros equipos también lo aterrizan ya en su interrelación con clientes hacia estos cinco principios. Entonces, ese fundamento de estructura de equipos es importante. Primera idea. Para la segunda idea le doy paso a Alfer Tamayo, que está más relacionada hacia el lado ingenieril y al lado tequi. Por favor. Gracias, Rami. Y creo que va igual también por un lado conectado con el tema de la excelencia, ¿no? Y por qué se busca excelencia. Ahorita vamos a hablar de el lado de la excelencia técnica. Sé que todas acá podemos afirmar con confianza que el alto rendimiento de una organización en su departamento de tecnologías de la información está fuertemente correlacionado con el rendimiento de una empresa, de un emprendimiento, de un proyecto. Y esto ayuda a impulsar productividad, rentabilidad y cuota de mercado inclusive. Cuando hablamos de excelencia, creo que debemos fijarnos como en 2 aspectos, ¿no? Es un as is y un hacia dónde estamos moviéndonos y hacia dónde queremos ir. El tema de también tener un norte al respecto de nuestras prácticas, de nuestra tecnología, tener ese ownership del camino es súper importante también dentro de una organización y dentro de un proyecto. Entender cuáles son los valores fundamentales actuales, las prácticas y el conocimiento que tenemos ahora y a su vez en este caso, ¿no? Con el objetivo de mantenernos siempre más fuertes y a su vez identificar qué es lo que tenemos en cuanto a gaps, en cuanto a falencias respecto a prácticas, respecto a tecnología, ser conscientes o ser autoconscientes de nuestras falencias, de nuestros gaps. Esto no significa que sea malo, más bien significa que realmente tenemos conciencia de nuestro estado actual y de que podemos proyectarnos hacia dónde queremos ir, o sea, hacia dónde, y entendiendo también todo el espectro de tecnología, hacia dónde se están moviendo las nuevas tecnologías y cómo nosotros podemos prepararnos en una línea de tiempo para influir positivamente dentro de lo que estamos haciendo. Acá en ThoughtWorks, uno de los valores justamente del tema de mantener la excelencia tecnológica estaba dentro del why, es uno de los puntos que topamos. Nosotros manejamos el concepto de prácticas de software por defecto, ¿sí? Son prácticas que nosotros tenemos una línea base, es de alguna manera nuestro mantra, si bien dependiendo del contexto va a haber algunas que sean 100% aplicables, otras que también dependiendo de nuestros clientes inclusive pueden existir ciertos bloqueos en los cuales necesitaremos nosotros trabajar en algo de influencia, no solo para con nuestros clientes, sino también para con el talento que tenemos adentro en influenciar sobre estas prácticas. Les puedo enumerar algunas como el Tron-Based Development, nosotros también practicamos mucho de TDD, Pair Programming es otro
nuestros sensible defaults. También tenemos el tema de construir la seguridad interna desde el principio. Es una de las frases que utilizamos acá muchos del tema de que la seguridad tiene que estar en nuestro ADN. Cada vez, incluso tenemos ya una ley de protección de datos acá en Ecuador, muy contento por eso. Cada vez los temas de seguridad se están volviendo más cruciales y más importantes. Es un aspecto a tomar en consideración desde un principio. Otro de nuestros puntos, lo que tomamos en consideración también es la automatización de la construcción de nuestras aplicaciones y hacerlo cada vez más rápido. Esto nos permite, el hacerlo cada vez más rápido es el camino que nos abre el tema de automatizar nuestros procesos, ¿no? Automatizar también nuestros pipelines o nuestros caminos a producción hasta llegar a un deployment. También otro de nuestros sensible defaults es el tema de cada vez ser más rápidos o más continuos en el tema de integración y en el tema de deployment, ¿no? Por último, un tema de calidad por defecto. Esto es importantísimo y es crucial. Suelen haber momentos o etapas en todos los emprendimientos, en todos los proyectos, en los que nos ponemos en un punto de sopesar entre calidad o avanzar más rápido. Creo que para mí personalmente, la respuesta me ha quedado clara en base a la experiencia. Creo que la calidad es lo fundamental para lograr conseguir avanzar más rápido. Si bien la sensación de progreso no va a ser evidente en unas primeras etapas, estoy seguro que la rapidez a través de la calidad la van a lograr totalmente a través del tiempo. No repetir procesos, no refactorizar a cada rato o tener que corregir errores a cada momento o estar luchando y apagando incendios en cada instante es lo que nos evitamos al construir la calidad por defecto dentro de nuestros proyectos, ¿no? Y por último, y que viene muy relacionado con el tema de calidad, siempre apuntar a construir o ejecutar o hacer cada cosa que hagamos, cada tarea que ejecutemos dentro de nuestros proyectos, tratar o procurar que esa construcción se realice con objetivo de pasar la producción. Un feature, cualquier cosa que realicemos, su final o su objetivo tiene que ser construido para llegar a producción. Rami había topado, y es importante también hablar de que alrededor de la excelencia tecnológica también hablamos de seres humanos. No es un tema de imponer tecnología porque sí, imponer una lista de cosas porque sí, sino hablamos de co-crear, de construir. Equipos saludables, no solo desde el aspecto técnico, sino en general, son cruciales para sostener la excelencia tecnológica, ¿no? Estamos hablando de hacer o tomar decisiones, no solo de arquitectura y diseño, sino todas las decisiones técnicas respecto al engagement como equipo, como bloque. De esta manera lo que logramos es también un entendimiento claro de ya se había topado el tema hacia dónde nos estamos moviendo y qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros mismos como equipos definimos también cuáles son esas reglas que queremos, ¿no? Pero tener ese norte en base a las reglas es indispensable también. No es un tema de empíricamente empezar a ejecutar sin tener lineamientos ya a base. La responsabilidad colectiva es importante, no tener un solo punto de fallo, sino que todos como equipo seamos responsables de nuestro producto o de nuestra herramienta. La delegación es otro de los aspectos importantísimos dentro de la excelencia técnica. Si no tenemos delegación, lo que estamos generando es silos, overhead también en algunas personas o en las que de pronto consideraríamos quizá más seniors dentro de nuestros equipos. El tema de tener también roles compartidos es importantísimo y un ambiente o estabilidad psicológica adecuada a través de cultura de feedback y de también tiempos razonables en temas de ejecución, ¿no? Esto nos guía justo a una mejora continua. Como dice por acá, bien el Rami agregó una frase de Neil Ford: un producto digital exitoso se estructura y solidifica en una plataforma tecnológica sólida y capaz de evolucionar para dar cabidas a nuevos retos y necesidades. Si no me equivoco, esto viene también un poquito ligado con el concepto de arquitecturas evolutivas, ¿no? Siempre pensar en tener una base y sobre esta base seguir evolucionando y seguir creando. Con esto quiero pasarle a Ramiro otra vez la posta para el siguiente punto. Gracias, Farah. Hasta ahora, dos ideas de equipo fundamentales: trabajar en la arquitectura de la cultura y de sus interrelaciones como equipo, dejarlos bien marcados y aprovechar todas las prácticas de ingeniería, herramientas a la mano disponibles, tech stacks, lenguajes, etcétera, para fomentar unas prácticas sólidas que se traduzcan en una plataforma o en un producto sólido. Tercera idea que les quiero compartir es
tener esta visión de evolucionar el producto y los features, ya sea un producto user oriented a través de un front o una API que a lo mejor interactúa con otro sistema. Es fundamental, y seguro esto lo han visto más de 1000 veces, el que es importantísimo conectar con las necesidades del usuario o de quien lo va a consumir. A veces podemos caer en ese antipatrón de tratar de vendernos la mejor idea a nosotros mismos dentro de nuestro grupo de emprendimiento. Somos 2 socios, 3 socios, un equipo, y decimos, esta es la mejor idea del mundo. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Pero en realidad acordémonos siempre que a quien queremos vender es a un mundo que está fuera de esas 3, 4, 10, 50 personas. Entonces es fundamental, sine qua non para el éxito de un producto, el poder ir conectando y descubriendo esas necesidades que van cambiando. Y la mejor forma y la mejor manera que nosotros hemos encontrado es a través de datos generados en el mismo producto. Partir de una versión MVP, acotada, que puede escalar, pero que sobre todo nos permita capturar información, ya sea tal vez en escenarios muy iniciales a través del boca a boca y de los focus groups, y ya luego a través de mecanismos más tecnificados como el uso de analítica y métricas para capturar esa data, que nos permita incorporar luego de un análisis funcionalidades al roadmap. Ojo con esta técnica, muchos la habrán oído, el poder hacer de alguna manera un road mapping, una hoja de ruta no muy elaborada, no que nos quite medio año de trabajo, sino que nos identifique cuáles son esos hitos en los que nos vamos a mover y vamos a poner esfuerzo. Y tener otra recomendación ahí, flexibilidad sobre ese roadmap. Ciertas cosas que están ahí puede que cambien, puede que cuando las incorporemos nos demos cuenta que no dan el resultado que tenían o no conectan tan bien con la necesidad del cliente. Es fundamental, querido equipo, que tengamos un mindset de flexibilidad atrás de esto, que no persigamos tanto el que el roadmap que se estableció, el que fecha hoy, el 10 de mayo, se cumpla a rajatabla hasta diciembre. Ok, si cambió el orden, si cambió la prioridad, o si incluso se despriorizaron algunas cosas, está bien. Lo importante es que tengamos la capacidad de incorporar y tomar esas decisiones de priorización en los momentos adecuados y con los tomadores de decisiones que requieren, sobre todo teniendo en cuenta las métricas que les vengan. ¿Cómo conocer a su cliente? Un montón de técnicas disponibles. Les invito a pensar mucho desde la perspectiva de Transversal Customer Experience siempre, y ahí se pueden utilizar herramientas como Blueprinting, Service Blueprint, Sprint Design, prototipado rápido, Design Thinking. Son metodologías que ayudan un montón para ir capturando esa información a un costo relativamente bajo y que nos permiten tener esa conexión permanente. El producto exitoso, el producto digital, es el que genera ese engagement con quien lo utiliza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a procurar siempre, y tener nuestro roadmap como un artefacto vivo nos va a ayudar hacia eso. Tercera idea, conectarnos con la necesidad del cliente. Cuarta idea, vuelvo al FAIR, ya para cerrar, en cuanto a la evolución y a la experimentación. Dale, muchas gracias. Había topado levemente el tema al final del punto anterior, el tema de evolucionar, ¿no? El tema de setear una base, no nos lancemos, o el tema de no lanzarse primero a tratar de comerse todo cuando no hemos dado ni siquiera un primer paso. Una cultura de experimentación, de validación de ideas es importante dentro de cualquier organización, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, ¿no? El entender primero en base a necesidades qué experimentos podríamos realizar, no solo en base a usuarios, y aquí vamos a hablar de técnicas o estrategias como A/B testing, Canary Release o Blue-Green Deployments, ¿no? Que son súper útiles en aspectos de experimentación. No solo en lo que se ve o lo que ve el cliente final, sino también podemos experimentar con nuevas tecnologías, ¿no? Definir dentro del espectro de tecnologías con cuáles tenemos intenciones o cuáles son las que nos podrían servir para nuestros propósitos. Y en base a eso, de pronto correr, si no tenemos la seguridad por cuál camino irnos, correr pequeños experimentos
y comprobarlos de alguna forma ya en espacios reales, ¿no? Validar que esto es lo que nos está funcionando para dar pasos cada vez más seguros. Es un concepto también muy relacionado al tema de arquitectura. ¿Y por qué lo voy a topar? Bueno, es un poquito mi campo de expertise. Nosotros acá hablamos mucho del tema de arquitecturas evolutivas que se basan en experimentación. Son cambios guiados. Estamos hablando en general de cambios guiados. ¿Y cómo guiamos un cambio? Con validación y con datos. ¿Cuál es la forma de obtener validación y datos? Creo que lo más pronto posible a través de feedback recurrente de nuestros usuarios, de la aplicación mismo, entender cómo podemos nosotros obtener feedback de la aplicación a través de métricas claras, ¿no? El tema de tener métricas claras dentro de la experimentación es fundamental porque sabemos cuál es el camino que necesitamos seguir, hacia dónde estamos apuntando y si las decisiones que estamos tomando actualmente son correctas o no. Al principio, cualquier idea dentro de una etapa de desarrollo es una hipótesis que necesita ser validada, y para ser validada necesitamos de información y necesitamos de datos. ¿Cuándo queremos hacer esta validación? Nuestra recomendación es que se haga lo más pronto posible, con pequeños experimentos o lo que a veces nosotros también llamamos, si es que vamos a hablar de una funcionalidad de negocio, ¿por qué abarcar todo un bloque de funcionalidades cuando podemos experimentar con lo que llamamos un vertical o thin slice, que sería integral, topar toda la aplicación y tener una funcionalidad, un feature funcional totalmente end-to-end expuesto a nuestros usuarios? La cultura de experimentación, como bien decimos, nos permite realizar esta evolución con pasos cada vez más seguros y con menos temores. Mitigamos riesgos y mitigamos retrabajo y reprocesos. Rami, gracias. Gracias, Fer. Entonces, equipo, con eso cerramos un poco estas 4 ideas. Cultura, súper importante. Prácticas de ingeniería que solidifiquen nuestra plataforma. Conocer a nuestros usuarios y tener la flexibilidad para experimentar, no solamente en funcionalidades, sino también en nuestro tech stack y en las decisiones que vamos tomando en las capas más bajas de nuestro producto. Algunas referencias que les dejo aquí, los links relacionadas a producto, relacionadas a arquitecturas evolutivas, y les recomiendo bastante entrar en nuestro sitio a la página de Perspectives, principalmente volúmenes 6 al 8, súper interesantes en cuanto a evolución de CX, evolución de producto y mecanismos de experimentación. Dicho eso, quiero cerrar un poco la presentación. Voy a dejar de compartir para vernos por acá mejor y poder conversar. Así que, dinámica de esto, por favor, mano arriba, traen el tema. Como les dije, puede estar relacionado a estos 4 o alguna otra cosa que ustedes quisieran compartir, y vamos elaborando ideas alrededor de eso. ¿Quién se anima a arrancar? Tenemos por aquí 2 manos. Empecemos con Luis Terán, por favor. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo vas? Una consultita. Me gustaría saber más o menos cómo ustedes, ahora en esta época de pandemia y todo, que todo es remoto, especialmente para startups, cómo ustedes esparcieron la cultura, de qué manera sería como que la cultura ideal. Muy buen punto y muy buen tema de conversación. En las referencias, en la penúltima línea, hay algo que le llamamos Remote Work Playbook. Ahí tenemos algunas recomendaciones. No es una cuestión fácil. Mira, a nosotros nos favoreció muchísimo cuando nos volcamos, cuando llegó toda esta locura de la pandemia en marzo, que ya teníamos y veníamos trabajando en un modelo medianamente híbrido desde hace muchos años. Entonces, para nosotros no fue muy complejo, por ejemplo, el saber que ahora nos conectamos de stand-ups a través de Zoom y el utilizar medios asíncronos como Slack o Hangouts para conversar. Pero fundamentalmente lo que nos hemos validado y hemos seguido iterando es que la cultura no está atada ni a las paredes del edificio ni a la herramienta que utilizas. La cultura va mucho más profundo hacia la conexión con el ser de las personas, y a que les puedas transmitir un propósito atrás y a que puedas generar un entorno de seguridad para que ellas se desenvuelvan, se sientan en confianza de poder
expresar sus pensamientos, sus ideas, porque finalmente la construcción de software, queridos amigos, no sé si ustedes comparten este statement, yo lo veo como un proceso, y lo vemos en Softworks como un proceso netamente creativo, en el que esa creatividad va a venir y va a aflorar en la medida que fomentemos un ambiente que nos empuje hacia la colaboración, la construcción, la construcción, perdón, y la expresión de ideas que van a ser probadas, como decía el Fer, a través del código, pues, pueden ser ciertas o falsas, de las cuales recogemos aprendizajes. Entonces yo te diría, Luis, en gran medida, que lo que fundamentalmente necesitas cuidar son dos cosas: ways of working que estén atados a los cómo, ¿no es cierto? A dónde me conecto, cuándo me conecto, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Y algo más profundo hacia brindar estos espacios de seguridad. Le veo al Fer Rivera que tiene la mano arriba. No sé si quieres complementar algo alrededor de esto o traer otro tema. Sí, lo mío era más un comentario que una pregunta, y de hecho ya has topado algunos temas, pero a ver, yo como lo veo es, a la final estamos todos construyendo startups tecnológicas, ¿verdad? En Latinoamérica, a diferencia de tal vez Silicon Valley u otras partes, muchas veces los equipos, tenemos grandes excepciones aquí en este portafolio, pero muchas veces los equipos no están conformados por uno de los co-founders, no es tecnológico, ninguno de los co-founders es tecnológico o de producto o tiene experiencia desarrollando software. Y entonces, obviamente ahí entramos nosotros tratando de complementar, ayudar. Creemos que es algo que se puede aprender. Y una de las cosas que más bien hemos visto, yo he visto en mi carrera como CTO y construyendo un equipo altamente performante en ETF.com, es que muchos de estos valores y esta cultura de desarrollo de software y de mejora continua son importantes que la cabeza los asuma, los aprenda, se meta, trata de entender, porque a la final también redundan sobre la cultura en el resto de la empresa, y muchos de los otros silos de la organización, otras áreas del negocio, empiezan a entrar en este modo ágil de trabajar, cooperativo, más horizontal. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por todo lo que diste, y creo que a los CEOs y los co-founders que no son tecnológicos aquí les invitaría a que revisen la lista de recursos que compartió Ramiro, y seguro que hay muchos más, porque a la final no es rocket science, ¿no? Es más una forma de hacer las cosas y o sea, hay ciertas cosas como la cadencia son súper importantes, ¿no? Entrar en ritmo, la mejora continua, y no desesperarse y volverse loco y hacer cosas donde dices, pues voy a tener un montón de deuda técnica, después veo cómo haré, sino tratar de sentar las bases y ir mejorando y evolucionando. Entonces, muchas gracias. Creo que esta es una charla súper importante para todos. Chévere, Fer, gracias. Ronald Hernández, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? Ramiro y Fernando. ¿Qué tips nos pueden dar a la hora de priorizar? Porque normalmente somos startups de alto crecimiento y estamos constantemente en un montón de lluvia de ideas, y yo ya hasta le digo meteoritos de ideas, porque a veces todos los días que tenemos reuniones cambia un montón de cosas, llegó la noticia más grande que la noticia anterior y tenemos que integrarnos con no sé quién. Y entonces, realmente uno de los caos que normalmente tenemos a diario es la priorización. Obviamente implementamos un montón de cosas, pero al final del día termina ganando cualquier cosa y termina siendo el mismo caos constante, ¿no? Entonces, lo he discutido mucho con Ricardo, que es mi CTO, yo también soy tecnológico, y no encontramos una manera correcta de priorizar, o que por lo menos nos dé como un orden. Sabemos que el horizonte es el negocio, pero muchas cosas son importantes para el negocio. Entonces, no sé qué nos puedes ayudar ahí. Fer Tamayo, tienes la mano arriba. Sí, ¿Quieres dale arrancar? rapidito. Primero, agradecerte, Tocayo, el tema del comentario. Creo que es importante, como había mencionado Fernando, que tengamos estos, si no role models, embajadores de cultura, ¿no? Si de pronto nosotros no tenemos tampoco un entendimiento de qué está pasando en el espectro tecnológico, al menos deberíamos tener una persona que sea como la figura visible
el embajador, y nosotros tener un mínimo entendimiento, porque eso genera también empatía con los equipos, ¿no? Para que haya una mejor respuesta y un alineamiento claro de objetivos. Ahora, un poquito tomando lo que comenta Ronald, creo que también depende mucho del contexto. No quiero darte la respuesta del consultor en este caso, pero creo que es medir los tiempos, entender en qué circunstancia te encuentras y en qué momento estás para saber de acuerdo a ello priorizar, ¿no? Siempre te voy a decir orientado al valor de cliente, orientado al valor de usuario final, orientado a valor. Tu dinámica de priorización tiene que ir orientada a valor, pero ahora, ¿qué es valor? ¿En qué etapa y en qué momento del engagement o en qué momento del proyecto o en qué momento del emprendimiento? Eso es una cosa que tienes que entender, porque depende del ecosistema, de las necesidades que tengas puntuales y para saber cómo priorizar en ese momento. De pronto lo que necesitas en un momento quizá desesperado, que he estado en esas situaciones quizá, son estos que llamamos low hanging fruits, ¿sí? En ese momento tu prioridad va a ser tener quick wins para demostrar que estás entregando valor, ¿sí? Así que vamos por los quick wins cuando la situación está o compleja o la situación necesita de alguna respuesta rápida. Si tenemos un poquito más de tiempo y podemos balancear un poco más la cosa, creo que podríamos ya enfocarnos, espero que no tengan una deuda técnica abultada, pero es otra cosa que también deberíamos cubrir, ¿no? Ya viendo si estamos en una etapa más relajada quizá de entrega, ahí podríamos priorizar o empezar a introducir ítems de deuda técnica sin descuidar el entregar valor. Así que medir un poco los tiempos y la situación actual para de acuerdo a eso tomar una decisión en cuanto a la priorización, creo que es lo importante, más que en sí tener ya una priorización a final, ¿no? Y también ir chequeando tus prioridades semana tras semana, sprint tras sprint, iteración tras iteración, para poder y estar abierto a ese cambio. Recuerda que también tus prioridades no van a estar escritas sobre piedra. Yo he llegado siempre a engagement en los que la prioridad al inicio es una, al otro día cambió, a la tarde vuelve a cambiar, la semana siguiente volvimos al principio y estás en estas, ¿no? Así que la comunicación clara y efectiva con tus stakeholders respecto a cómo estás moviendo tus prioridades y en razón de qué, creo que es más importante en sí que qué es lo que estás escogiendo, sino llegar a acuerdos respecto a lo que escoges y priorizas. Eso para agregar, de pronto, Rami, no sé si quieres complementar algo antes de pasar. Y hago un complemento y me regreso luego a dos cosas, pero le quiero dar paso a Jacobo, que está con la mano arriba también. Gusto verte además de los tiempos. Hola con todos, Ramiro, Fernando, qué gusto verte a los tiempos, igual a los años. Ahí veo algunas caras conocidas por ahí también, qué placer verles. Nada, o sea, yo un poco quería hacer un acápite aquí, de pronto yo les puedo aportar un poquito de mi experiencia. Me alineo muchísimo a lo que dijo el Fernando sobre la cultura. La cultura es crucial en desarrollo de tecnología. Eso es, yo soy un enfermo fanático de la cultura y algunos de los que han trabajado conmigo aquí me conocen y saben de lo que hablo. Pero créeme, la cultura, aunque no lo creas, tiene muchísimo que ver con tu problema, Ronald. Y ahí el tema de la priorización, ahí yo te digo, es un struggle que tenemos siempre desde tecnología. Eso nunca va a parar porque la capacidad de producir software es absolutamente limitada. No importa si tienes 100 millones de developers, es limitado. ¿Ya? La capacidad de producir ideas es absolutamente ilimitada. Entonces, conforme tú más tracción tienes y más vas creciendo, créeme, ya no van a ser meteoritos, van a ser planetas que te van a caer, ¿me entiendes? O sea, eso no va a cambiar. Entonces, mi recomendación, y no creas que metiendo más developers eso mejora, a veces empeora, te entorpece más. Entonces, y no da la plata. Además no da la plata, hermano, no da la plata. Y suponiendo que tuvieras la plata, te digo por experiencia, con plata y todo, después empiezas a entregar, en vez de outcome, empiezas a hacer output, ¿me entiendes? Es una diferencia gigantesca, output que outcome. Yo en algún libro leí algo que a mí me marcó muchísimo sobre este tema, y no es lo mismo estar ocupado que ser productivo, ¿ya? Y aquí está la clave de la priorización. Cuando tú logras entender que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo y realmente abstraes de esa cuestión, empiezas a darte cuenta que a veces es más importante que ir más rápido con tu equipo de tecnología es priorizar mejor. Dejas de administrar el tiempo de tus developers y empiezas a administrar el enfoque de tu equipo, que es muy diferente. Entonces, mi recomendación, si es que puedes darte el lujo de hacerlo, es tener a una persona que se encargue exclusivamente de producto. Eso a mí me ha dado excelentes resultados. Exclusivamente de producto. Su único trabajo es pensar
reflexionar, sentarse con tus equipos y con tu gente, y no importa si es UX, incluso puedes meter una persona junior. Lo que necesitas es que sea inteligente y que entienda el negocio, nada más. ¿Ya? A mí me ha resultado, por ejemplo, que una persona de QA, los QAs suelen ser excelentes en ese cargo. Entonces, si tú tienes un buen QA y le ves pilas con buenos skills de comunicación, súbele un poquito el sueldo y haz que sea tu product owner, ¿me cachas? Pero el product owner es uno de los cargos más desestimados y subestimados en los startups de tecnología. Yo les digo de todo corazón, si hay algo que les puedo recomendar es, tengan un product owner. Al principio puede ser más importante que el CEO. Les juro por Dios, ¿no? Es súper importante, ¿no? Gracias, Te Jacobo. agradezco, Jacobo. Súper. Solo antes de pasar a Paul, una idea más que el Jacobo me hizo acuerdo ahora y que el Fer también lo mencionaba. Ojo y cuidado con el equipo gigantesco. Realmente les va a traer un dolor de cabeza. Si ese equipo es muy grande y atrás de eso no tiene procesos y está desordenado en la priorización y hoy en la mañana era A y mañana y hoy en la tarde era Z, se van a despedazar. Entonces, muy importante poner un streamline de proceso de entrega atrás y de manejo de la priorización con los low hanging fruits que decía el Fer, y mirando permanentemente, que esto es, ojo, también cultura, el cómo tomamos esas decisiones, porque a veces nos hemos topado en organizaciones muy grandes con la decisión por capricho, ¿no? Oye, yo quiero que esto se incorpore en el backlog, porque sí, porque soy el CEO, porque soy lindo, porque soy lo que sea. Y aunque suena curioso y chistoso, pasa un montón, y eso a la final desgasta capacidad de su equipo. Entonces, vamos a cuidar que nuestros equipos estén enfocados, dijo el Jacobo muy bien, en lo que nos va a traer movimiento de aguja, en lo que nos va a acercar más a nuestro objetivo como organización. Y eso, quien mejor lo determina si es que tiene un buen acompañamiento de objetivo y norte de la organización, es un product owner, un product manager. Pero también, ojo, no le dejemos botado solito, porque esto también es otro antipatrón que ocurre todo el tiempo. Los de tecnología acá, los coders acá, los product acá. Vamos a juntarlos. La multidisciplina es fundamental en esto, y esa conexión de ideas entre que alguien me diga que es viable de hacer, que demanda menos esfuerzo en alcanzar. Y esos sueños de funcionalidad, característica, son una muy buena conjunción para tener un producto exitoso. Vamos con Paul. Hola, ¿qué tal? Gracias por este tiempito, Ramiro y Fer, que a los tiempos, qué gusto volverlos a ver y muchas caras conocidas que veo por ahí, un gusto. Solo igual complementando un poco lo que todos dijeron y creo que compartimos gran parte, porque creo que muchísimos nacimos, crecimos con ese tema, la cultura y la tenemos impregnada hasta el máximo. Ojo y un pequeño consejo, cuidado en crecer sin tener claro una cultura súper establecida, porque si no corriges esos temas, esos aspectos, cuando eres alguien chiquito, de grande te va a sangrar, pero de una manera que te va a doler, o sea, te va a costar y te va a costar muchísimo más. Entonces la cultura, igual en nuestra empresa es algo que lo tenemos y lo cuidamos a tal punto que tú puedes ser un developer excelente, pero si no te adaptas a nuestra cultura, no nos interesa que estés en nuestra empresa. Nosotros preferimos cultura porque sabemos que el know-how, el conocimiento es algo que se puede ir adquiriendo, pero la cultura es algo que está impregnado dentro de ti. Entonces es algo mucho más valioso que el conocimiento que tú puedas llegar a tener. En otro aspecto, el PO, es que el PO es una parte que bestia, ¿no? Yo no sé igual cómo hay empresas que guían productos sin tener un PO, porque ¿quién se encarga? O sea, y más aún el PO tiene que ser alguien que tenga una personalidad. Para mi forma de ver, los mejores POs que hemos tenido han sido dominantes. ¿Por qué digo dominantes? Porque son los que se paran duro inclusive ante los CEOs, porque un PO tiene que parar a muchísimos el carro y decirles, no, esto en mi producto no va por esta razón y no es porque tú me pides
Es alguien que lleva la contra y sabe exactamente cómo dirigir su producto y hacia dónde va y cómo lo piensa ver hace 5 años y si tiene que darse una vuelta, lo vuelve a dar. Entonces, alguien que tiene el camino súper correcto. Entonces, esos temas de priorización, alguien que tiene destinado netamente el producto como tal encargado, para él va a ser un tema de decisión A o B y él va a saber por qué tomó A en vez de tomar B. Solo complementando un poco. Muchas gracias. Gracias, Paul. Y fundamental antes de darte paso, Fer, buenas características de un PO. Ojalá buen ajedrecista, pero al menos buen estratega, ¿no? Que pueda ver más allá del norte de sus 2 semanas de sprint o de su mes, sino que mire y conecte muy bien con cuál es la estrategia de la organización. Generación de relaciones, por supuesto, para que, como decía Paul, pueda pararse y hacer frente a ciertas presiones que le van a venir. Y idealmente, si es que tiene una buena capacidad de manejo de datos, ya de crear storytelling basado en datos, es una herramienta clave porque, como dicen por ahí, dato mata relato. Entonces, normalmente el rato que ya armas un buen storytelling atrás y lo justificas y lo fundamentas bien con datos, pues tienes mayor posibilidad de negociación dentro del entorno de pushing. Y tienen, queridos startups, una ventaja súper grande, que creo que lo dijo el Paul también, me hizo acuerdo de Rubén Blades con Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ahora que están pequeñitos, que están en esa etapa de formación, no necesariamente en cuanto a facturación, sino en cuanto a cultura y ways of working, tienen un greenfield para poder nacer bastante enderezados. Y eso les va a ser una plataforma fundamental para su crecimiento. Porque nosotros, como consultores, entramos a veces en organizaciones súper grandes, inmensas, globales, en donde ya existe una cultura marcada que viene acarreada muchos años. Y el hacer transformación ahí, por supuesto que se puede, pero es radicalmente más complejo, más costoso y demora años en lograrse, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa condición de estar todavía chicos para poder madurar. Le doy paso al Fer Rivera y luego al Fer Tamayo. Gracias, Ramiro. Y solo regresando a lo de Product Owner, solo porque no hemos terminado de definir qué es, hemos hablado de las características y todo, pero esencialmente yo creo que el Product Owner es la voz del cliente dentro del equipo de desarrollo. Sí, porque si es que no, puchas, nos podemos juntar entre todos, dibujar cosas chéveres, lanzar ideas en la pizarra y lanzamos a hacer eso, pero alguien que pueda ver los objetivos y metas y visión de la empresa y representar la voz del cliente en el equipo de desarrollo es esencial, porque si no, no tenemos crecimiento, o sea, no simplemente estamos lanzando cosas al mercado que no sabemos si es que van a pegar o no. Entonces, alguien muy analítico que pueda medir métricas, que pueda entender de growth, de marketing, pero marketing bien entendido, ¿no? Como entender cuál es el producto y a qué mercado estamos entrando y qué es lo que el mercado en verdad necesita. Y a veces topando con lo de la priorización, a veces abrimos demasiado los oídos y escuchamos lo que el cliente nos dice, pero no es necesariamente lo que el cliente está diciendo, que a veces no saben lo que quieren en verdad, sino es escuchar y entender cuál es el problema que en verdad tienen y cómo es la mejor solución para ese problema, más allá de lo que puedan verbalizar necesariamente. Total, gracias Fernando por tu aporte. Fer. Dale, rapidito, quería conectar otra vez con la idea de Paul. Gracias por ese aporte, Paul, me pareció súper interesante. Pero complementar un poquito en el tema de que sí, debemos tener una cultura establecida, pero la cultura no son los 10 mandamientos, la cultura no está escrita sobre piedra, la cultura no se impone, ¿sí? La cultura no se impone, la cultura se construye, así que
tiene que estar siempre abierta, tiene que estar siempre evolucionando. Y creo que es una palabra que uso siempre, estamos hablando de diversidad, diversidad en todo. Mientras más diversidad puedan incluir dentro de sus temas de cultura, dentro de la toma de decisiones, dentro de la construcción de lo que van a llamar cultura dentro de su organización, creo que es importante. Coparticipación, la gente se va a sentir owner también y va a sentirse parte de esto mientras más le involucren en la toma de decisiones, en la generación de nuevos lineamientos. Así que tomen en consideración eso, involucrar siempre a toda la gente, a la mayor cantidad de gente que tengan dentro de sus equipos para que se sientan cada vez más owners y aparte de que tengan mayor diversidad de opiniones y construyan una mejor cultura. Sí, fundamental. Multidisciplina, diversidad van bastante conectadas, pero acompasadas, por supuesto, dentro del norte de la organización, ¿no? También es importante no malentender esto, porque a veces hay personas que interpretan y dicen, bueno, si es que todos participamos y todo esto es recontra democrático y etcétera, no nos vamos a mover a ningún lado. Y esa es a veces la desesperación que les llega a los directorios, a los CEOs, es, oye, ¿y en qué punto ponemos el margen? Bueno, pues necesitamos poner un marco de referencia claro de por qué existimos, hacia dónde nos movemos, qué es lo que estamos buscando, porque hacia eso necesitamos tributar. Y eso es lo que hacia donde vamos a enfocar los esfuerzos como organización. Fernando Rivera. Ahora sí tengo una pregunta, ya no más comentarios, para aterrizar esto un poquito a cosas más pragmáticas para el equipo, pero unas cosas que vemos a veces aquí en las startups es sobre la arquitectura, estoy hablando, ¿no? Fer, tú mencionaste sobre una arquitectura evolutiva y muchas veces, especialmente si hay un CTO o hay un nuevo Head of Technology que entra, ¿no? Equipo de 3 personas, vamos a hacer microservicios, ¿no? Vamos a usar lambdas, vamos a hacer esto, el otro. Y entonces no hay una... y muchas veces los equipos como los ejecutivos no son tecnológicos necesariamente, bueno, dale, suena bien, ¿no? Pero no hay ese análisis de costo-beneficio y qué arquitectura es la adecuada a qué momento de la vida del startup para que en verdad pueda evolucionar. Porque yo una vez escuché a Martin Fowler y creo que cuando vino acá a Quito y dijo así el público, o sea, si no tienen un equipo de 100 personas en la empresa, no se metan en microservicios. Yo me quedé así porque nosotros estábamos felices con 10 programadores desarrollando microservicios, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir sobre cómo ir evolucionando una arquitectura desde el MVP, digamos, hasta ya una empresa más grande? No, totalmente de acuerdo. O sea, cuando piensas en arquitectura tienes que pensar también en la organización y en el problema. El problema es lo que va a guiar tus decisiones en el transcurso del tiempo y la organización o el tamaño de tu organización también puede ser un limitante. Es ahí donde empatas tecnología con personas, ¿no? Es un tema de que en base a ¿qué es lo que tengo como, no me gusta usar la palabra, como equipo, hablemoslo por sobre recursos, equipo de personas, recursos monetarios y tecnológicos de pronto dentro de la organización? Estamos hablando también de software economics. Tienes que encontrar la mejor solución que se adapte a todas tus limitantes y las variables con las que puedas entregar mejor valor. Aquí hablamos de medir y en base a eso evolucionar. Si nosotros tenemos claro el norte de hacia dónde se va a mover nuestro aplicativo, no solo en funcionalidades, sino métricas de código, métricas de nuestro sistema, que es lo que estamos midiendo. Hay el concepto de los 4 Key Metrics que de pronto pueden chequearlo por ahí. Quizá les puedo buscar un link también para agregarlo a la presentación, pero es un tema de evaluar, saber y entender qué es lo que estamos midiendo y hacia dónde nos estamos moviendo y setear y enmarcar ya automatizadas ciertas validaciones de si es que nuestros patrones de arquitectura se están siguiendo a lo que queremos. Si los ILITs o CFRs que estamos midiendo en este caso, CFRs, Cross Functional Requirements, ILITs son todas las medidas en las que, o bueno, cómo podemos medir también nuestros sistemas o arquitecturas. Estamos hablando de scalability, stability, visibility y demás. Por eso les llamamos como ILITs nada más. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos medir para movernos hacia nuestro objetivo, efectivamente podremos lograr evolucionar nuestra arquitectura. Yo, por ejemplo, tengo
mucho cuidado con arquitecturas de eventos, arquitecturas de microservicios, bueno, que a la final la arquitectura de eventos es un flavor de arquitecturas de microservicios, justamente por la complejidad operacional. Entender de todos los patrones de arquitectura que existen o los que tienes disponibles o los que podrías aplicar, cuáles son los trade-offs que estás tomando aquí, ¿no? El tomar una decisión técnica, yo generalmente lo veo como tú escoges con qué arma te matas. O sea, cualquier decisión que tomes tiene sus pros y sus contras. Así que tú escoges qué es lo que te va a doler en el futuro el rato que tomas una decisión. Así que la decisión debe ser muy cuidadosa y sabia al respecto de cómo optimizar tus recursos, tu talento y obtener los resultados que quieres. Así que usar fitness, bueno, si ya vamos a la parte técnica, de pronto utilizar fitness functions para medir estos ilities es el camino para poder evolucionar un poquito, para tener ese cambio guiado por sobre la arquitectura. Si el monolito anda, si el monolito funciona, si no necesitas nada más, mi pregunta es ¿por qué cambiarlo? Siempre tendemos como tecnologistas, y tenemos que analizar esto siempre, que en cada decisión que tomemos si es la adecuada, tendemos a irnos por o lo que está de moda o lo que está en boga o lo que queremos aprender quizá, ¿sí? Y no necesariamente esa es la respuesta más adecuada a la problemática que podríamos estar enfrentando actualmente. Espero haber dado una respuesta a lo que preguntaste, Fernando. Sí, no, fundamental y súper, les cuento brevemente una historia para mí historia de terror en realidad que la vivimos con un cliente en Norteamérica, que a pesar de la recomendación de nacer pequeños e ir evolucionando en función de la necesidad, este CTO se empecinó en que quería utilizar una arquitectura orientada a eventos, para manejar una concurrencia de transacciones de 3 pólizas de seguro por mes, porque estaba en una etapa todavía de prueba. Y entonces la lógica que él usaba era, lo que pasa es que vamos a ser súper grandes en un tiempo y necesitamos algo que esté preparado para ese tiempo. Nosotros le decíamos, no, anda un poco más chico. Bueno, nos tomó como medio año desarrollar el MVP con esa arquitectura. Transaccionamos las 3 pólizas que tenían mensuales y esta organización demoró al menos año y medio hasta alcanzar un volumen de transacciones. Ya tenía la plataforma súper lista, pero no tenía los clientes para transaccionar. Entonces se lanzó un Ferrari gigantesco, que bueno, luego ventajosamente lo utilizó y lo pudo explotar, pero en realidad lo llamo historia de horror porque no es necesariamente el mejor camino. Pudimos haber arrancado mucho más pequeños con una arquitectura tradicional y eventualmente inclusive si venía esa necesidad de demanda y ese pico de transacciones, tomar la decisión de a lo mejor migrar a una nueva plataforma, pero cuando exista, porque bueno, este cliente al menos sí lo tuvo. Hay casos en los que por ese Dreaming Architecture nunca llegan al volumen de transacciones que tienen, invirtieron un montón de plata y no le sacaron el valor que requerían. Fer. Sí, por complementar también el tema que bien mencionabas, ¿no? Al rato que nosotros estamos pensando en quizá evolucionar o ya tenemos planteado de que seguro mi negocio necesita una arquitectura de eventos, hay que pensar también que los buenos cimientos o las buenas bases de lo que vayamos haciendo o vayamos midiendo, van a dejar la puerta abierta también para que las migraciones o los movimientos futuros, de acuerdo a la necesidad que tengamos, sean más suaves, sean más smooth. Si nosotros tenemos malas prácticas de código, estamos soñando, tratando de apuntar a arquitecturas demasiado complejas quizá, pero que creemos que son la respuesta a nuestro negocio, es la crónica de un desastre al final del día, ¿no? Así que si nosotros tenemos buenas prácticas de código, tengan la seguridad de que si no es ahora, en algún futuro, si requerimos de ese cambio, el cambio va a ser más suave, menos costoso y más transparente. Mis 2 cents ahí adicionales al tema. Gracias, Fer. Creo que estamos nada más haciendo un time check, llegando a la hora, si es que ya tenemos que despedirnos. Yo les agradezco de nuestro lado un montón. Ha sido una conversación súper interesante, además que voló el tiempo. Espero que todos lo hayan sentido así. Les vamos a compartir un poco este
este material y siempre abiertos. Ahí están nuestros contactos también para conversar un poco. Nos encanta siempre poder compartir lo que estamos y venimos haciendo. Te doy paso, Carmen, de vuelta. De pronto quieres cerrar. Muchísimas gracias, Ramiro y Fernando. Ha sido la verdad una súper chévere conversación y como habíamos hablado en el prep a esta llamada, quedamos comprometidos en que sea la primera de algunas, que ya iremos, esta ha sido la primera que traza un poco la cancha y ojalá podamos volverlos a convocar para tratar temas mucho más específicos a futuro. Y bueno, la pena que me da es que cerramos con las historias del terror y lo catastrófico, pero es un poco también yo creo que para asustarles y que vayamos tomando las decisiones correctas y pensando muy bien cuáles son los siguientes pasos en el tema de cultura y tecnología. Así que ha sido un gusto tener este BTV Talks con todos ustedes y especialmente de la mano de ThoughtWorks. Así que una vez más agradecerles a los dos y gracias a todos los founders que se sumaron y seguiremos viéndonos. Con todo gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas Un placer, gracias. muchas gracias por tenernos acá. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Gracias, gracias.